Minuto después de la hora. ¿Por qué López Obrador se ha obsesionado con los medios, sobre todo con los conservadores, a quienes considera sus más fieros contrincantes? ¿Por qué miente y desinforma con tanta confianza, incluso cuando se le presentan evidencias que anulan sus afirmaciones? ¿Qué consecuencias políticas tiene su actitud retadora y desdeñosa hacia la verdad y los hechos? La respuesta a estas y muchas otras preguntas las va a encontrar en versión del autor de este libro, que es Raúl Cortés, El choque inevitable. Ahí lo pueden ver. Un libro excelente, lo leí el fin de semana, me gustó mucho, cortesía de Grijalvo, gracias a la gente de Grijalvo que me lo mandó. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buen libro, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, y de verdad te agradezco mucho tus palabras. La verdad es que estoy emocionado de escuchar eso. Te voy a decir por qué me gustó, porque no dejas a nadie libre de culpa. Así como criticas al presidente, criticas a los medios, vamos a decir, tradicionales, criticas a los periodistas tradicionales, criticas a los periodistas modernos que están en la mañanera. No dejas piedras sin levantar y darle de pedradas a la cucaracha que estaba abajo, te lo quiero decir. Bueno, es Me que, gustó mucho porque no tomaste un partido, más bien tu posición es de que es que todo está mal. bueno, a ver, yo quiero, a mí me gusta definir este libro como una crónica analítica de un periodo de la historia de México que para mí es muy interesante. Yo llegué por primera vez al país en 2006, justamente con el plantón del actual presidente cuando había perdido las elecciones de aquel año, las presidenciales, por primera vez. No digas que las Y perdió, ahora te va a criticar a ti en la mañanera. no, bueno, digo, según los organismos oficiales, etcétera, ¿no? Pero el hecho es que creo que ahora mismo estamos en un periodo muy interesante por muchos motivos, porque eh, primero el perfil del presidente, ¿no? Y de qué manera ha decidido confrontar a los medios de comunicación y de qué manera ha decidido instrumentar su agenda informativa a través de la mañanera. Y luego también porque los medios de comunicación, que yo provengo de ese mundo, yo escribo este libro como periodista, corresponsal extranjero con 20 años de experiencia en América Latina, la mitad de ellos en México, pero además también como académico. Yo soy profesor de ética periodística en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, orgulloso profesor ahí en la maestría de periodismo político desde 2017. Entonces, lo que trato de explicar en este libro es justamente ese choque inevitable que yo veía venir, y creo que mucha gente veía venir cuando supimos que el presidente ya había ganado las elecciones, López Obrador. Y como decía, nos encontramos en un escenario muy curioso, porque los medios de comunicación tienen que reinventarse, están sometidos a fuego enemigo como nunca antes, porque por culpa propia, por razones por culpas propias, por responsabilidades propias, pero también porque ha cambiado la forma de comunicar. Ahora los gobiernos, sobre todo los populistas, tienen la posibilidad de llegar directamente a los ciudadanos a través de las redes sociales o YouTube, plataformas digitales como en el caso de La Mañanera. Y yo lo que reivindico en este libro es justamente la necesidad de que los medios de comunicación trabajen más la parte de la ética periodística, de la transparencia en cuanto a sus procesos, recuperen el prestigio perdido, porque los medios de comunicación en cualquier sociedad, pero especialmente en las democracias, son elementos clave para la salud de esos sistemas políticos. Somos los Yo diría que intermediarios deberían entre el ciudadano. descubrir en la ética periodística, porque la verdad es que en México, desde tiempo inmemorial, ha sido muy escasa. Y yo lo menciono en el Hay libro, de poco que hecho. recuperar. ¿Tú sabes cuántos medios de comunicación, según los últimos datos, que en realidad son del año 2014, porque no se ha actualizado esa información, cuántos medios de comunicación tienen códigos deontológicos, manuales de estilo? De Hombre, 3.000 medios que tenía registrados la Secretaría de Gobernación, apenas 30 tenían manuales de estilo. Es decir, si los propios medios no miran hacia adentro, no hacen autocrítica y dicen, a ver, ¿cómo son nuestros procesos? ¿Cómo podemos mejorarlos? En términos de la ética, ¿no? sí, Porque claro. además el debate sobre la ética periodística yo creo que lo está acaparando el presidente y él no es periodista y además él es el primer ciudadano del país y está en una posición de superioridad respecto al resto de ciudadanos, ¿no? De actores, digamos. Cierto. Este fenómeno de la mañanera es único y causa sorpresa.
en muchos gobernantes alrededor del mundo, porque están viendo que le ha funcionado muy bien al presidente López Obrador. Había muchos que creían que no le iba a funcionar. Yo siempre creí que le iba a salir bastante bien la jugada, porque él nació para eso. Su forma de comunicarse es a través de la mañanera, más como tú dices, la dispersión de los más importantes mensajes a través de las redes sociales. Sin duda alguna. No sé si alguien pueda emular al presidente López Obrador, porque él es una persona muy particular, muy singular, y sobre todo que pueda emular ese ejercicio inédito que es la mañanera. Porque es verdad, yo estuve haciendo un estudio a fondo y en los países que tienen cierta trascendencia geopolítica en el mundo no hay ninguno que haya tenido nunca un presidente que se pone frente a los micrófonos, frente al micrófono y delante de los medios, de los reporteros, durante, bueno, ¿qué? 2, 3 horas al día, es muchísimo, ¿no? Ahora bien, también me gustaría puntualizar respecto a lo que es la mañanera, porque el término rueda de prensa tiene una connotación y tiene o sea, se podría definir de una manera que no coincide completamente con lo que vemos todos los días en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional. Una Correcto. rueda de prensa es un lugar donde una autoridad se pone frente a unos reporteros que le hacen preguntas y la autoridad responde. En el caso de la mañanera no siempre es así y los que la siguen saben a qué me estoy refiriendo, porque a veces parece más un evento de gobierno, porque también ese planteamiento del mandatario de decir que debe haber un diálogo circular no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos los periodistas por la relación entre la fuente, ¿no?, y el reportero. No tiene que haber un diálogo circular, tiene que haber una comunicación, pero digamos de una forma convencional. Ni el reportero no es un amigo de la autoridad, en ningún caso, ¿no? Tiene que haber esa Bueno, no, distancia. no, en la mañanera hay unos que no solo son amigos, sino hermanos del presidente, y las preguntas que le hacen no son periodísticas, son salameras para que el presidente se pueda lucir más. Yo lo entiendo, Sí, esa es la dinámica, lo entiendo. No me enoja, no me parece que sea lo adecuado, pero así es. sí, de hecho, yo pongo en el libro algunos fragmentos de códigos deontológicos de medios donde dicen cómo hay que formular las preguntas, ¿no? Y obviamente toda esa parte de no dar opinión, no ponerte del lado de la fuente, hacer preguntas incisivas, etcétera, pues no se está cumpliendo en la mañanera en la mayoría de los casos, ¿no? Ahora, también habría que preguntarse, y eso aparece en las conclusiones del libro, ¿qué pasa con los medios nacionales e internacionales? ¿Por qué no acuden más a menudo a la mañanera? Por ejemplo, recuerdo lo que sucedió con Trump y con el corresponsal de CNN ahí en Washington, en la Casa Blanca, Jim Acosta, que hubo un intercambio bastante brusco, ¿no? Pero el periodista fue allí, se plantó y él quiso exponer su postura y el presidente, que era muy agresivo y yo diría que bastante maleducado, lo descalificó. Pero bueno, los medios, pues esa es nuestra función también, ¿no? Pedir Claro, explicaciones a los poderosos, ¿no? claro, mira, lo que sucede es que hay una bola de improvisados que han sido um, registrados como medios de comunicación. Yo te puedo hablar por fórmula. Tenemos una corresponsal en la presidencia, reportera en la presidencia, que es Sara Pablo. Sara Pablo, Cuando le claro. toca hacer preguntas, es incisiva y cuestiona, pero le toca a ella y después entran 10 paleros. Ahí está el problema y todo se diluye. La gente me dice, ¿y tú por qué no vas a una mañanera? Porque no soy corresponsal en la presidencia de la República. Fórmula tiene la suya, su corresponsal. Porque también esto, en otros países, quienes van y cuestionan al presidente son los que cubren, usando el término, cubren la fuente del presidente o del primer ministro. Aquí es cualquiera que entra. Y además esto tiene que ver con la transformación política a la que aspira el presidente, en realidad, ¿no? Y él ha hablado muchas veces del periodismo comprometido. Uno de los episodios que a mí me gusta resaltar del libro, porque el libro es un relato en realidad de lo que está pasando, es ese encontronazo con el reportero de Proceso, ¿no? En el que por primera vez López Obrador dice claramente lo del periodismo comprometido, de cómo le gustaría a él que fuera el buen periodismo. Y habla de los casos, ¿no?, del siglo XIX, los hermanos Flores Magón, en la época de la Revolución. Ah, Y claro, estamos hablando de otro momento histórico muy diferente al actual. Y obviamente eran periodistas que tenían un perfil también de activismo político, ¿no? Y claro, eso no es eran lo que estamos, políticos, claro.
Claro, no estábamos acostumbrados a eso. O sea, Zarco, por ejemplo, tuvo cargos muy importantes en los gobiernos, ¿no? En el siglo XIX. Y bueno, sí, escribía en un diario, pero no es lo mismo que un reportero, como nosotros entendemos al periodista en la actualidad, con la independencia que han ido adquiriendo además los medios de comunicación con el paso del tiempo. Ahora bien, yo creo que vuelvo a lo que Nos decía. quedan 30 segunditos, Raúl. Sí, claro que sí. No, te iba a Am- decir que tenemos que volver creo que es importante volver a la autocrítica de los medios, ¿no? de acuerdo. Y por qué nos critican tanto y ver atrás también, porque hago un poco de análisis también respecto a la publicidad oficial en tiempos de Peña Nieto, de Calderón, cómo las relaciones entre medios y poder antes de la llegada de López Obrador, lo que tenemos ahora también es producto de algo que pasó antes. Claro, el libro es excelente. Aquí está el libro El choque inevitable. Raúl Cortés es de Grijalbo. Te voy a invitar a mi estudio para que platiquemos 1 hora de tu libro, Raúl. Mil gracias. Gracias a ti, Eduardo, ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias, Raúl Hasta luego. Cortés.